El mensaje de hoy le he titulado Dios quiere que vuelvas. Así que hoy vamos a aprender acerca de la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros siempre estemos cerca de Él y que volvamos a Él cuando nos hemos alejado. Así que vamos a usar varias lecturas. Yo voy a ir anunciando para que usted las anote ahí o usted las pueda ir buscando. Como quiera, yo también las voy a leer acá. Cuando un buen amigo se va por alguna razón del lugar donde uno vive y el amigo parte, se va del país quizás, se va de la ciudad, cuando uno ha tenido esa relación tan cercana, le queda a uno una tristeza, ¿no? También un deseo de volver a ver a este amigo. Cuando dos novios por alguna razón tienen que separarse por algún tiempo, quizá por estudios, quizá por situaciones también, la novia la que se queda o el novio el que se queda, están con esas ansias de volverse a ver lo antes posible. También cuando los hijos se van de casa, ya sea por estudios, algunos han experimentado cuando los hijos parten de la casa porque ya van para la universidad, otros por cuestiones de trabajo también se van de casa, otros simplemente inician nuevas vidas, se casan, ¿verdad? Con su esposa o su esposo, según sea el caso, y también nosotros estamos siempre con la expectativa de que el hijo vuelva a casa, regrese a casa. Siempre estamos en esa situación. Entonces, todos estos ejemplos que he dado tienen un denominador común, algo en común. Y esto es el amor. Cuando uno ama a una persona, uno quiere que la persona que se ha ido regrese, vuelva. Y entonces uno quiere estar nuevamente con las personas que se han ido, que uno ama. Dios nos ha dotado de esos sentimientos, del sentimiento del amor, pues el amor está en Él y Él, dice la Escritura, es amor. Por eso a Dios le pasa exactamente lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos vamos de casa, de la casa de Dios, cuando nosotros nos apartamos de la comunión con Dios, a Dios le pasa lo mismo como le pasa al novio con la novia o a la novia con el novio, o cuando el amigo se va. A Dios le pasa lo mismo. Dios está siempre esperando y siempre anhelando el regreso del hijo, el regreso del amigo a su casa. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 40, la Biblia nos dice, escuche lo que la Biblia dice: examinemos nuestra conducta, busquen al Señor y volvamos a Él. La Biblia nos dice con toda claridad que las personas que se alejan de Dios tienen que reflexionar en qué acabamos de leer, en su conducta. Fíjate lo que dice, déjame leerle otra vez, vamos a poner acá atención. Examinemos, dice, la conducta del vecino. No, dice examinemos nuestra conducta. Nosotros somos muy dados a examinar la conducta de los demás, ¿sí? Cuando aquel no hace, cuando aquel no dice, cuando aquel no va. Pero la Biblia nos dice examinemos nuestra conducta, no la de aquel, la de aquel otro, no, la mía. Busquemos al Señor. Después de examinar nuestra conducta, dice, ok, yo he fallado en esto, yo he sido así con Dios, yo me he alejado de qué sé yo. Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Es decir, el acto de acercarnos a Dios va ligado al acto de examinar nuestra conducta. En otras palabras, poco tiene que ver Dios con esto, ¿cierto? Es muy poco lo que tiene que ver Dios con esto, sino por el contrario, somos nosotros los que tenemos que examinar la conducta. Dios nunca se aleja de nosotros. Algunas personas de repente piensan que Dios se ha alejado. Yo he escuchado muchas veces que a mí Dios no me escucha, o yo no siento a Dios en mi vida, ¿sí? Pero la realidad es que
que Dios no tiene mucho que ver ahí, porque Dios siempre está disponible para nosotros. Dios está en todas partes y Dios siempre quiere estar con nosotros. Por eso leíamos, ¿verdad? El versículo 40, examinemos nuestra conducta. No es cuestión de Dios, no es cuestión del hermano, de la hermana, del vecino, del compañero, de la esposa, del esposo. No, es mi conducta la que yo tengo que examinar para volverme a acercar a Dios. Dios nos hace entonces una invitación a reflexionar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Tenemos que examinar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y Él espera que este examen de conciencia, llamémosle así, cuando yo examino mi conducta, es un examen de conciencia, sea muy profundo y muy sincero. Si nosotros no examinamos nuestra conciencia, ¿por qué yo me he alejado de Dios? En lugar de echarle la culpa a los demás o a Dios mismo, en el peor de los casos, Dios nos invita a que nosotros hagamos una reflexión interna en lo profundo y de manera sincera. Y de modo que al final nos demos cuenta nosotros, ¿sí?, que nosotros somos los que por voluntad propia nos alejamos del Señor constantemente. Entonces, cuando nosotros hemos reflexionado y cuando usted dice, ok, yo me he alejado del Señor de esta manera, ¿sí?, no he sido fiel en estas áreas con Dios, yo he estado alejado de Dios, o soy fiel en esto pero no tanto en esto con Dios. Cuando uno hace un examen de conciencia sincero, uno abre su corazón a Dios y a uno mismo sin involucrar a nadie más, entonces ahí empieza la restauración de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no se puede restaurar cuando no somos sinceros delante de Dios. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 24 del libro de él y versículo 7, Jeremías 24, 7. Pondré en ellos el deseo de conocerme. ¿En quiénes? En nosotros, ¿sí? Porque es Dios hablando. Pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En este pasaje vemos otra vez, si en verdad se vuelven ¿de qué? De todo corazón. Es que no nos podemos volver a Dios, no podemos regresar a Dios si no lo hacemos de todo corazón. Y entonces eso es lo que Dios, y dice, mira Dios que dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Yo quiero ser pueblo de Dios. ¿Y usted? No hay mayor bendición que ser pueblo de Dios. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Dios espera que usted vuelque su corazón y usted examine su corazón y usted mire qué es lo que hay ahí que ha impedido que usted esté todo el tiempo en comunión con ese Dios amoroso. El profeta Ezequiel vio también el terrible pecado de Judá. Sí, y la pena que este pueblo había tenido, había sufrido este pueblo por el abandono del pueblo de Israel, ¿sí?, a Dios. Ezequiel lo había visto con sus propios ojos. Este profeta se había dado cuenta de que el pueblo estaba herido, que el pueblo estaba sufriendo, pero por una razón. ¿Cuál era la razón? El alejamiento que habían tenido con Dios. No era que Dios quisiera que ellos estuvieran sufriendo así, sino ellos en su necedad se habían alejado. Entonces en Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4, encontramos estas palabras. Todos ustedes son míos. ¿Quién está hablando otra vez ahí? Dios. ¿A quiénes les está hablando? A todos nosotros, a usted también que nos ve allá en casa. Dice, todos ustedes son míos. ¿Qué privilegio es? ¿Qué privilegio?
Lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. ¿Quién es el que muere? El que peca. Ahora, aquí no estamos hablando necesariamente de una muerte física, todos vamos a morir. Pero sí está hablando Dios de una muerte espiritual. El que peca, el que se aleja de Dios, el que no examina su conciencia, el que no examina su corazón, el que no regresa a Dios, ese ciertamente morirá. Morirá espiritualmente, su espíritu, su vida en esa área, aunque esté vivo, por dentro está muerto. El apóstol San Pablo lo describe varios siglos después del profeta Jeremías en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida se va llenando de pecado. Se va llenando de pecado. Y el pecado va produciendo muerte espiritual hasta que la persona espiritualmente muere, se aleja totalmente de Dios. Miremos otra vez a Ezequiel. Regresemos a Ezequiel capítulo 36, versículo 23. El Señor declara estas palabras: cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. ¿Sabe cómo quiere dar Dios a conocer que Él es el Señor al mundo? ¿A través de quién? A través de nosotros. Déjeme leerles nuevamente. Cuando dé a conocer, es Dios hablando, mi santidad, o sea, ¿quién soy yo? Entre ustedes, entre nosotros, las naciones, o sea, ustedes van a hacer reflejo a las naciones, a los de allá afuera, sabrán quién soy yo. La iglesia está llamada a eso, a anunciar, a dar a conocer a ese Dios vivo, a ese Dios de amor, a ese Dios que perdona. Y el Señor dice acá, lo afirma el Señor omnipotente. El Señor es que lo afirma. Entonces, nosotros somos los llamados a hacer testimonio a todos los demás de que Dios vive, de que Dios reina, de que Dios es bueno, de que Dios perdona, de que Dios es fiel. Nosotros somos los llamados a hacerlo. Sigue el versículo 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. ¿Quiénes son los que pueden ser limpiados de las impurezas y de la idolatría? ¿Quiénes? Los que buscan con corazón sincero a Dios. Esos son limpiados. Rociaré agua pura. ¿Sí? Esto nos habla del Espíritu Santo. Dios nos da en abundancia el Espíritu Santo para aquellos que limpian su corazón. Cuando regresas a Dios, todas aquellas cosas que te separaban de Él quedan perdonadas. Porque la única forma de regresar a Dios es teniendo un acto de arrepentimiento sincero de corazón. Entonces, cuando tú te arrepientes sinceramente por tu alejamiento con Dios, entonces tus pecados quedan perdonados y Dios vuelve a traerte acá. El profeta Joel lo dice de esta manera en el capítulo 2 del libro de Joel, versículo 13. Escuche bien, este es muy lindo este pasaje. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. El profeta Joel amorosamente nos invita nuevamente a ¿qué? A limpiar los corazones y a volvernos a Dios. No hay otra forma de volvernos a Dios.
Solo el corazón limpio puede volver a Dios, el que confiesa su alejamiento, el que confiesa su pecado. Y nos recuerda que el Señor es lento para la ira y es un Dios grande en misericordia. Dios no está esperando ahí con un palo ahí, con algo para que cuando usted regrese arrepentido por su alejamiento o por lo que usted haya hecho, que haya ofendido a Dios, y Dios no está aquí con un palo esperando a ver que usted regrese para azotarlo y para que usted entienda. No, la Biblia nos dice que Dios es un Dios lleno de misericordia y es lento para la ira. Él no se enoja fácilmente, y mucho menos con aquellos que se arrepienten de corazón. También el evangelista Juan nos relata la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo? Famoso en la Biblia, Nicodemo. Juan capítulo 3 versículos 5 y 7. Jesús le respondió. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios. Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, o sea, es verdad, te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes no pueden entrar en el reino de Dios? Los que no nazcan de agua y de espíritu, de la palabra y el bautismo, correcto. Lo que nace de la carne, ¿sí? Carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Es decir, del que vuelve a nacer de la palabra, del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Cuando vamos y limpiamos nuestro corazón delante de Dios, cuando nos confesamos delante de Dios, cuando reconocemos nuestro alejamiento de Dios en esta área o de repente toda nuestra vida está alejada de Dios, eso se conoce como un nuevo nacimiento. No es que usted va a volver a nacer de su mamá, pero usted va a tener un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Y Pablo nos aclara en 2 de Corintios 5:17 ¿a qué se refiere ese nuevo nacimiento? Escuchen lo que se refiere ese nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo acá? Amén, amén. Nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Ha nacido de nuevo. Ha sido creado nuevamente. Atrás ha quedado lo viejo, atrás quedó el pecado, atrás quedó el odio, el alejamiento, atrás quedaron esas cosas. Ahora todo es nuevo. ¿Por causa de quién? De Cristo, por causa de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. No importa cómo hayamos nacido, cuando usted viene a Cristo, usted nace de nuevo. Usted nace de nuevo. Y así es como se cumple la profecía que leíamos de Ezequiel. Vayamos al versículo 26 del capítulo 36, 26 en adelante. Les daré al que se arrepiente, al que cambia de conducta, mire lo que dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Sí, a veces, sabe que no a veces, esto pasa siempre. El espíritu que se ha alejado de Dios, el espíritu que no ha confesado sus pecados, es un espíritu muerto, es un espíritu agobiado, es un espíritu maltratado. Pero dice acá la Escritura: les daré un corazón nuevo. Dios va a dar ese corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, ya no un espíritu de amargura, de dolor, de desánimo, de tristeza. Es un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra. Eso es lo que pasa. El pecado va convirtiendo ese corazón en un corazón de piedra, duro. Entre más pecado, más duro. Entre más alejamiento de Dios, más alejado y más alejado. Y pondré un corazón de carne
infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sabe para quién es eso? Para gente nueva, para gente renovada. Alguien que no ha sido renovado por la palabra del Señor, por la palabra de Jesús, no puede tener un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Así que el espíritu nuevo y el corazón nuevo es para gente nueva, para gente que se ha renovado en el Señor, aquel que ha cambiado y dejado ese corazón de piedra, corazón endurecido, que no le entra nada. Que ¿sabe cuál es un corazón endurecido? ¿Sabe cómo sabe usted que tiene un corazón endurecido? Cuando usted ya no ora, cuando usted justifica todas sus acciones y les encuentra algo de bueno, aunque usted sabe que no es bueno. Cuando una persona tiene acciones malas que dañan a la persona o a los demás, que no son correctas, y la persona las justifica, ¿por qué yo hago esta acción que no es correcta? La persona tiene un corazón de piedra, un corazón duro, no un corazón de carne. Y usted sabe que cuando Dios transforma el corazón de piedra a un corazón de carne, ese corazón se vuelve receptivo y se vuelve sensible a la voz de Dios. Lo peor para un ser humano es tener el corazón de piedra. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ya es común. Ya no le afecta nada, ya lo justifica todo, justifica por qué miente. Y le echa la culpa a los demás. No miente nada más porque quiere mentir. Yo miento porque, y le echa la culpa a otro. La persona que es así, el corazón está duro. Ahora, sin embargo, ¿cuál es aquí la fórmula que Dios nos da? Arrepiéntanse, examinen su corazón, vengan otra vez a mí y yo ese corazón duro como una piedra lo voy a cambiar a un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón sensible, es un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios. Porque a veces yo veo corazones muy sensibles a la voz de Dios, siempre están atentos a la voz de Dios, pero a la hora de actuar, nada que ver. Un verdadero corazón de carne sensible a Dios es el que escucha la voz de Dios, pero el que la pone en práctica también. ¿Sabe quiénes son estos? Aquellos que han nacido nuevamente en Cristo por la palabra y por el bautismo. Como nos decía 2 de Corintios 5, 17, ya es una nueva creación. Ya es una persona totalmente nueva. Por eso Ezequiel continúa diciendo en el versículo 27, infundiré mi espíritu en ustedes. ¿Usted sabe qué es eso? Es decir, pondré mi espíritu, el mismo espíritu del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra. Ya dentro de unos momentos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Y de eso habla. Del espíritu, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. No es usted con sus fuerzas, es con la fuerza del Señor, es con el espíritu de Dios. Vivirán en la tierra de sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que, hermanos y hermanas, Dios quiere que vuelvan todos los días. No es una cuestión de un domingo, de dos, es todos los días, esa relación íntima con Dios. Gálatas 5:25 lo dice así: si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Repito, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Una vida que agrada al Señor es una vida que se vive en Él y por Él. Esa es la vida que agrada a Dios. Una vida que no está en Él y por Él, miren, son dos cosas. A muchos les gusta vivir en Él, pero no vivir por Él. Y eso no se puede, no funciona la fórmula así. En Dios tenemos que vivir en Él, en su palabra, en su voluntad y por Él, haciendo lo que Él nos manda hacer.
a amar, a perdonar, a colaborar, a servir. Entonces, eso es vivir en Dios. Esa es la voluntad de Dios. Concluyo con esto. 2 puntos acá para concluir. Número 1, volver a Dios es saber que Dios hará que su pueblo amado sea transformado por el nuevo nacimiento en Cristo. Ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento en mente, un nuevo nacimiento en corazón. Él quiere que su pueblo vuelva a Él porque Él quiere que ese pueblo nazca nuevamente en mente y corazón. Número 2, para los que han vuelto a Él, sus mentes y corazones serán renovados por medio de su Espíritu Santo. Es decir, que si usted ha vuelto al Señor o usted está volviendo a Dios o va a volver a Dios, entonces Dios quiere darle la abundancia de su Espíritu a usted. Y la manera en que usted va a tener la abundancia del Espíritu de Dios es encontrarse en la verdad, es encontrarse con Dios en su palabra. Su palabra es verdad. Así que el Señor bendiga hoy su palabra. Dios quiere que vuelvas a Él. Dios quiere que vuelvas a esa intimidad con Él, intimidad en oración, intimidad en adoración, intimidad en la lectura de la palabra, intimidad también en el servicio a los demás. Amén y amén.